si hablamos de estatutos del reino, ¿a qué se refiere? Ya vimos que era un estatuto. La regla a que nosotros tenemos que seguir como miembros del reino de los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Dice que estos capítulos son considerados ¿cómo se llama? El corazón de la enseñanza de Jesucristo para sus seguidores. Es el corazón de la enseñanza del Evangelio para los seguidores de Cristo. Capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. El día de hoy vamos a estar hablando de esos estatutos y vamos a leer esos tres capítulos, pero claro, no vamos a entrar en detalle, pero sí vamos a hablar partes más importantes de cada escena que aparece ahí, de cada escena. Entonces ayúdenme conmigo, ayúdenme ustedes. No vamos a leer, ¿verdad? Pero sí no vamos a leer todo, pero sí vamos a leer la parte más importante de cada segmento. Entonces, en el primer segmento, si ustedes tienen la Biblia de 1960, de la Reina Valera del 60, ustedes tienen divisiones ahí, y entonces eso nos ayuda bastante. La primera división que encontramos es ¿cómo se llama ahí? El Sermón del Monte, las bienaventuranzas, ¿verdad que sí? Y empieza dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y usted ya puede leer todo eso, ¿verdad? Pero la parte central de todo ese texto está en el versículo 12. Dice, ¿qué dice ahí? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire qué contraste ese texto. En todo ese segmento habla de bienaventuranza. ¿Qué cosa es una bienaventuranza? Felicidad, buenaventura, suertero, podríamos decir, como quien dice, suertero aquella persona, pero no es suerte, es felicidad. Feliz aquella persona, dice Jesús, y dice feliz a los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpios, bienaventurados son ellos, felices son esa gente. Y el contraste lo encontramos en el versículo 12. ¿Por qué razón? Porque uno dice, el galardón que tienen es grande. Y dice, gócense. Miren que ahí viene el contraste. Dice, gócense y alégrense. Y la segunda parte de ese versículo dice, porque así persiguieron a vuestros padres. ¿Quién va a gozarse y alegrarse de eso? De ser perseguido. Oiga, este es uno de los estatutos de Jesús. Bienaventurado aquel, bienaventurado aquel, bienaventurado usted. ¿Cuál le cae a usted? ¿Cuál cree usted que se apega a su vida? Pero no vamos a detener. Lo que quiero decirle aquí es que uno de sus estatutos es primordial. Vivan alegres, oiga bien, y vivan contentos aún en medio de la persecución. Estatuto número 1. ¿Estamos poniendo atención? Vivan contentos, vivan alegres aún en medio de la persecución. Ahí está el primer estatuto. El estatuto número 2 lo podemos ver en el versículo 13. ¿Qué dice el subtítulo ahí? La sal y la luz, sal de la tierra, dice en la Biblia. ¿Qué dice el Señor? Número 2 estatuto. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Ese es el estatuto número 2. Nosotros somos la sal de la tierra. No es que somos. Usted sabe que somos salados, que traemos mala suerte a la gente. No, ese tipo de sal no. Para dar sazón. Para dar sazón, sí, porque exactamente, sabor. Otras palabras, mire, esa es la palabra. Ustedes traen sabor a la tierra.
Y aquí viene el reto, el desafío que nos lanza Jesús. Dice, pero si la sal pierde su sabor o se desvaneciere, ¿con qué será salada la sal? Imagínense, si la sal pierde su sabor salubre, ¿con qué vamos a salar la sal? Eso está diciendo Jesús. Estatuto número 2. Nunca perdamos nuestra sal. Nunca perdamos el sabor que nosotros debemos de agregarle a este mundo. ¿Cuántos de nosotros ya lo han perdido hace mucho tiempo? Sí. Estatuto número 2. No pierdas el sabor para sazonar este mundo. Este mundo necesita de nuestra sal, de nuestro sazón. Sigamos, porque tenemos 3 capítulos. Ahí ve usted, no hable mucho. La luz del mundo. Sí, no, sí. Ustedes dicen, son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede ir. ¿Cuál es ahí lo importante? Que alumbre. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, nuestra vida debe ser una lumbrera que alumbre. ¿Qué dice la palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero ¿sabe una cosa? Que el mundo no lee la palabra del Señor. Entonces, la lumbrera de una persona que no conoce de Cristo, la lumbrera de esa persona no es la palabra de Dios, es usted. Amén. Sí. Para usted, la lámpara suya es Jesucristo, porque usted ya lo tiene. Es la palabra del Señor, porque usted ya lo tiene. Pero el mundo no tiene nada de eso. La única luz que alumbra para ellos es usted. Amén. Sí. Porque ahí dice la palabra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Y cuántos en vez de ser luz ahora somos lámparas apagadas? Sigamos. Estatuto número 3. Alumbra. ¿El 3 se dijo o el 4? Vamos al 4. Ayúdame, no me confundan, ¿verdad? Vamos al 4. No. El que acabamos de leer es el 4. El 3. ¿El 3? Sí, ese, el 3. Nosotros debemos mantener alumbrando a este mundo. Ustedes me van a ayudar con los estatutos, porque yo no lo he preparado. Ustedes me van a ayudar. Ahora vamos con la otra. Jesús y la ley. Jesús les dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pero lo más importante de todo eso está en el versículo 19. Dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. En otras palabras, hermanos, vivamos y enseñemos la palabra. Estatuto número 4. Vivamos y enseñemos la palabra del Señor en nuestra vida. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. En esta parte hay que tener cuidado. Porque no sé si ustedes han escuchado lo que dice mucha gente que dice, hay que enseñar la palabra tal como está escrita. Tenga cuidado, porque ese es el problema. Yo diría todo lo contrario. No debemos de enseñar la palabra de Dios tal como está escrita. No podemos. Ni podemos vivir tal como está escrita. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es necesario tratar de entenderla en su contexto. Tratar de entender qué es lo que se nos estaba enseñando. Porque fue escrita para una cultura y para un pueblo diferente al nuestro. Entonces, si nosotros decimos tal como está escrita, nos vamos a encontrar en serio problema. Pero de todas maneras, nuestra obligación es, una vez que nosotros entendemos la palabra, vivamos la palabra y enseñémosla de tal manera. Vamos con el quinto, ¿verdad? Jesús y la ira. Usted ya sabe. No oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable. En toda esta escritura, el versículo 23 es
y 24 es el centro, el corazón en cuanto a Jesús y la ira, nuestro enojo. ¿Cuántos vienen enojados y vuelcan su enojo contra sus hermanos en Cristo? Ahora vea, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ir tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuál sería el estatuto número 5 ahí? Para tener paz, Perdonar, reconcíliense unos con otros. Exacto. Si tienes alguna querella, ve y arréglala primero y después haz cualquier tipo de cosas espirituales. Pero antes de hacer cualquier ritual espiritual, arréglate con tu hermano, perdónalo o pide perdón. Sigamos. Jesús y el adulterio, bueno, ustedes ya saben, ¿verdad? Ustedes ya saben. Dice que sí, dice, no cometerás adulterio, pero el que vea a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sabe dónde está? Aquí no está, en ese no está el centro de la atención. La atención está de todo esa escena que Jesús pone ahí en el versículo 30. Si tu hermano, tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Oiga, ¿por qué dice tu mano derecha? ¿Y por qué no la izquierda? ¿Sabe la carta? Aquí vamos a hacer un paréntesis bonito. ¿Recuerdan el dicho que les dije anteriormente? Aquella persona que dice, hay que enseñar la palabra tal como está escrito. Yo he encontrado personas que hablan de eso, de tal como está escrito. ¿Sabe cuál es? Algunos son bandidos. Dice, bueno, si tu mano derecha tiene ocasión de caer, el 29. ¿cómo se llama? O tu ojo derecho. El 29. ¿Verdad? Sí, las dos, ¿verdad? El 29, sí. De tu ojo derecho. Dice. Pero yo puedo ver así codiciando con el ojo izquierdo. Maldición. Exacto. Entonces se da cuenta por qué no podemos decir que nosotros vamos a aplicar la palabra de Dios tal como está escrita. ¿Por qué? Porque hay algunos que son sinvergüenzas para aplicar. Había un montón de ciertos. Sí. Cortar literalmente la mano. Sí, imagínense. Marcos. Y aquí Jesucristo, oiga, Jesucristo no está hablando simbólicamente. Literalmente. Está hablando de mano y de ojo. Y está hablando de sacarlo con un cuchillo y cortárselo con un machete. No está hablando de símbolo. Está hablando literalmente, porque está hablando de codicia con el ojo. ¿Verdad? Si ves con tu ojo derecho, dice, a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Pero no hay problema si lo veo con el izquierdo. ¿Verdad? Cierto. Sí, entonces ¿verdad que no podemos aplicar la palabra tal como está escrita? Para los que somos zurdos. Oiga, otra vez. Ahí está. Lo roba con la zurda. Imagínense que... Sí. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál sería aquí la palabra? ¿Qué es lo que sería entonces aquí el sexto mandamiento? ¿Sería el sexto mandamiento? El sexto mandamiento. Ayúdame a no perder de vista el número, ¿verdad? ¿Cuál sería ahí el sexto mandamiento? O estatuto. Seamos fieles a Dios con nuestro corazón, con nuestras manos, con nuestro cuerpo, con nuestros ojos. Mantente fiel al Señor con todos los miembros de tu cuerpo. Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Qué bonito, ¿verdad? Ese mandamiento ahí, o ese estatuto. Vamos al otro, el divorcio. ¿Qué podemos hablar aquí del divorcio? Bueno, simplemente cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio, eso se decía. Pero ahora no se puede hacer eso. ¿Cuál sería el estatuto ahí de Jesucristo? No, busque cómo divorciarse de su esposa, de su cónyuge. Mantengan los lazos de compromiso que hicieron delante del altar.
Eso sería prácticamente el consejo y el estatuto del reino de Dios. ¿No creen ustedes? Ahí no hay vuelta a Dios, no podemos sacarle otra cosa. Ahora, hay sus cosas, ¿no?, que sucede, que hay personas que se tienen que divorciar. Bueno, no vamos a entrar en detalle el día de hoy en cuanto a eso. El consejo de Jesucristo para todos los que están en su reino es que no busque su divorcio. Sigamos, no nos metamos, no me metan a problemas ustedes, pero ya lo estoy viendo con ganas de pelear. Entonces, Jesús y los juramentos. ¿Cuál es el 7? ¿Ah? Vamos al 7, ¿verdad? Este sería el estatuto número 7. Jesús y los juramentos, ustedes ya saben, ¿verdad? No perjurará, es decir, no, ¿qué sería eso de perjurar? En el versículo 3 sería, no rompas tus juramentos. Porque aquí dice no perjurarás, pero significa no rompas tus juramentos, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero ahora le dice el Señor, ahora ya no jures, ya no hay necesidad de jurar. Entonces el versículo clave es el 37. ¿Verdad que sí? Ajá. Pero sea vuestro hablar de sí o no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Vamos a interpretarlo aquí con la nueva traducción viviente. Dice, simplemente di sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Así dice. No tan vale. Hablar con franqueza. Hablar con franqueza. Ese sería el estatuto, ¿verdad? Hablar con franqueza o hablar con... La verdad, ¿Sí o no? la verdad, Sí. con decisión. Prometer, ¿cómo es? Cumplir lo prometido. También. Sea cabal, como dicen en El Salvador, o en Guatemala, ¿dónde se dice? Sea cabal, ¿verdad? Sea cabal, sea responsable, cumpla lo que promete. Eso es lo que dice el estatuto número 7. A ver, avancemos. El amor hacia los enemigos, ustedes ya saben todo eso. Se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero ahora no resista al que es malo. Y todo eso ahí lo vamos a ver centrado en el versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que los ultrajan y les persiguen. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Que sería el estatuto número 8. Simplemente, como dice ahí, ¿verdad? Amar al prójimo. Amar al prójimo, si es posible al enemigo, ¿verdad? Cierto. Hay que orar por aquellas personas que nos hacen mal. Sí. Nosotros no hacemos eso. El ser humano no está apto para estar haciendo ese tipo de cosas. Orar por aquellas personas que le ultrajan. No, hombre, yo mejor no oro. ¿Para qué voy a orar por alguien que me está haciendo daño? Y peor que va a decir, Señor, bendícelo. No, el estatuto en el número 8 del reino de los cielos es: oren por sus enemigos. Bendiga, bendiga y no maldiga. Qué bonita es que nuestra lengua hable bendición todo el tiempo. Sigamos, ponemos Jesús y la limosna, capítulo 6, versículo 1. ¿Cuándo? A ver, de todos esos versículos, el centro está en el versículo 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice el versículo 3? Ya. ¿Mm? Cuando tú eres no lo cuenten, no hablan de... ¿En qué versión está leyendo? Dios habla hoy. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Qué bonito, ¿verdad? En esta versión, que es la nueva traducción viviente, dice: pero tú cuando des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano de izquierda lo que hace tu derecha. ¿Cómo podríamos decir nosotros el número 9? Estatuto número 9. No hay que pregonar ansioso. No hay que estar contando que yo le hice a fulano y yo le... No hay que pregonar o jactarse. No jactarse. No jactarse o no pregonar cuando uno hace un bien. Simplemente hagámoslo en el secreto. Dice el Señor, dice, mantengámoslo. En el último versículo dice, el versículo 4,
mantengámoslo en secreto, ¿verdad? No hay que andar, en otras palabras, estatuto número 9, no hay que gloriarse por lo que hacemos bien a los demás. Ajá. No hay que echarnos flores que yo soy bueno y que le ayudé a fulano de tal. Sí. ¿Verdad? Vamos con otro estatuto. ¿Sería cuál? Jesús y la oración. Estatuto número 10. Jesús y la oración. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Y después dice, habla del Padre Nuestro, y es bien grande todo ese episodio. ¿Cuál sería para ustedes el versículo clave ahí? Cuando usted ore, no sea como los hipócritas. Porque ellos aman orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para que el mundo lo vea. De cierto que ya tienen su paga. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en él. Entonces yo creo que esos dos textos, dos versículos son los centrales. En otras palabras, cuando la oración entre mi Padre y yo, mi oración, mi vida privada con Él sea entre Él y yo nada más, ¿verdad? Y que nos mantengamos en humildad, no nos actemos de eso. Ah, qué bonito. Sigamos. Jesús y el ayuno viene siendo similar. Entonces el 17 podríamos decir parte del 18. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. Está hermoso el día. ¿Cuál sería el estatuto número 11? Ajá. ¿Cómo podríamos parafrasear el estatuto número 11? No te glorifiques a ti mismo cuando hagas los ejercicios espirituales de la oración, del ayuno, de la ayuda. No te des o eches flores para ti mismo. Sigamos, ¿qué les parece? Tesoros en el cielo. Eso es lo que sigue, ¿verdad? Versículos 19 al 21. ¿Y qué dice? A ver, ¿cuál sería el versículo clave? El 21, exactamente, ese que tengo. Porque donde esté tu corazón, bueno, tu tesoro, allí también estará tu corazón. ¿Qué significa eso? ¿Cuál sería el estatuto número 12? Ese es el 12, ¿verdad? El 12. Comparte lo que tienes. Está hablando de almacenar riquezas No ser avaro. No ser materialista. exactamente, no dedicar nuestra vida al materialismo, ¿verdad? Pero ese texto nos dice otra cosa. Donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Otra palabra. Entonces podríamos decir de que el estatuto número 12 podría ser que nos preocupemos por hacer de Dios nuestro propio tesoro. Hacer de las cosas del cielo el tesoro de nuestra vida. Allí empeñemos o dediquemos toda nuestra vida. Nuestro empeño debe estar en las cosas de Dios. Estatuto número 13. Ahora vamos al 14. Lámpara del cuerpo. Tenemos aquí, ¿verdad? ¿Cuánto tiene el mismo el subtítulo? ¿Estamos bien? La lámpara del cuerpo. Dice, ¿qué podríamos decir ahí? Él viene siendo similar a uno de los anteriores. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Podemos decir que este es el versículo central ahí. Pero el 23 dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Así que si la luz que hay en ti es tiniebla, que en ti hay tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Vamos, aquí mire que dice, esta versión está curiosa. Pero cuando tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en ti realmente es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? A veces nosotros que decimos estar en la luz y saberlo todo. Bueno, no es saberlo todo. Yo creo que lo más importante aquí es, ¿cómo podríamos decir que es el 14? El estatuto discernir si mi vida está proyectando
la realidad del reino de los cielos. Interesante, vamos. Jesús Dios y la riqueza. Dios y la riqueza. En el versículo 24, ¿qué dice? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. En otras palabras, podríamos decir estatuto 15, ¿cuál sería? Final del versículo. Entonces, ¿qué quiere decir? Amemos a Dios sobre todas las cosas. Estatuto número 15. Ahora vamos al 16. Afán y la ansiedad. ¿Qué les parece? Ustedes ya saben todo eso, ¿verdad? No se afanen por vuestra vida. Y habla de los pajaritos, de los lirios y todo eso, y de Salomón, y de los campos, y de las mañanas. Miren qué bonito. Pero, ¿a dónde cree que está el versículo? En el 34. En el 34. Yo tengo desde el 33 hasta el 34. ¿Qué dice? Para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Buscad a cada día su propio afán. Qué bonito, ¿verdad? Qué tremendo. Busca primeramente. Yo creo que ¿cuál sería este? El 15. El 15. Este estatuto está ahí, no hay que ponerle ni quitarle. Ahí dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Estatuto número 15. ¿Qué les parece? Sí. Un estatuto para todos los seguidores del reino de Dios, que es estatuto número 15. ¿Cuál es? Busca primeramente el reino de Dios. Y las cosas materiales serán añadidas. Otra palabra, al último capítulo, se da cuenta que rápido va pasando. Al capítulo 7, el último capítulo de los estatutos de este reino. El primer, escenario que nos presenta es juzgar a los demás. ¿Verdad que sí? Y entre todo eso, ¿cuál cree usted que es el versículo clave? Ahora, sanémonos nosotros, porque sería el 16, ¿verdad? Ese sería el 16. Sanemos nuestra vida espiritual primero y después tratemos de ayudar a otros. No es que sanémonos primero y después vamos a criticar a otros. No, eso no es eso. Vamos a querer ir a Sí. Sanémonos primeramente nosotros, nuestra vida espiritual, y después ayudemos a los demás, en vez de buscar a la gente. ¿Qué les parece? Estatuto número 16. Vamos al 17. Y eso podríamos verlo en la otra parte que dice la oración y la regla de oro. ¿Qué dice ahí? Pedid se os dará. Y después viene diciendo otras cosas más. ¿Qué padre dice que su hijo le pide pan, le va a dar una piedra, o pescado y le dará una serpiente? Así que el que pide recibe. El que pide recibe. El que busca halla. Y el que llama se le abrirá. Y lo demás podría ser complemento de ese versículo. ¿Verdad que sí? Del 8. Sí, del 8. Entonces podríamos decir, ¿cuál sería el estatuto 17? ¿Cómo podríamos parafrasear? No nos cansemos de interceder delante de Dios. Usted que es mudo, habla. Sí, habla. Dice, todo aquel que pide recibe. Hay un versículo que dice, abre tu boca que yo la llenaré. Ajá, sí. A veces Si no hace nada. por ser humilde ni la boca queremos abrir. Humilde o galagán. Pero entonces el estatuto para el pueblo de Dios número 17, ¿cuál podríamos decir que es? No nos cansemos de interceder, de pedir, de llamar, texto, ¿qué dice? ¿Cómo se llama? La puerta estrecha, la puerta angosta. A ver, versículos 13 y 14. Dice, entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino. ¿Cuál sería el versículo clave ahí? Crédicen ustedes. El 14 yo quiero leer en esta versión internacional. Dice, traducción viviente. Dice, sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino difícil y pocos
y son los pocos los que alguna vez lo encuentran. Otras palabras, no es que vivamos una vida de miseria y todo eso. Lo que nos está diciendo aquí que el camino es difícil es que la vida cristiana y que nosotros tenemos que aprender a saberlo vivir. Que las cosas no van a ser fáciles. vamos a hallar ¿Verdad? obstáculos. Este camino es angosto. ¿Por qué razón? Porque hay tentaciones a un lado, tentaciones en el otro. Hay personas que no. El Señor, ¿recuerdan que en el escenario número 1 del primer estatuto, ¿cuál era? Bienaventurado esto, bienaventurado ese. A los que lloran, Pero también dice el Señor al final, dice, gócense y alégrense. Pero dice, porque también así persiguieron al vuestro hermano. En otras palabras, en este camino las cosas no van a ser flores todo el tiempo. Simplemente, ¿cuál podríamos decir que es el estatuto aquí? El camino al cielo. Sí. El camino al cielo se requiere esfuerzo y dedicación. Sí. Los dos contienen la verdad. El camino al cielo merece nuestra atención. Simplemente. Merece nuestra preocupación, merece nuestra atención. Pongámosle mente. Por eso dice, Estatuto número, ¿cuál sería? los valientes 18. arrebatarán. Gracias por ayudarme con esto de los estatutos. Vamos al otro. ¿Qué dice? Árbol se conoce por su fruto. El árbol se conoce por el Por fruto. sus frutos los conoceréis. Guárdense los falsos profetas. Miren que este estatuto está tremendo. Que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Como dragones, digo. Dragones. Y en el versículo 19 creo yo que está la parte central, ¿verdad que sí? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. En otras palabras, ¿cómo podríamos decir el estatuto número, cuál sería? 19. ¿Cuál sería el estatuto 19? Preocupar, trabajar duro por dar buenos frutos, por ser genuinos delante de Dios en este reino. Seamos genuinos, es lo que nos está pidiendo ahí, ser genuinos, dar buenos frutos, ser reales hijos de Dios, cristianos. Si nos llamamos ser hijos de Dios, no hagamos lo de los falsos profetas ni de los lobos rapaces. Seamos genuinos. Qué bonito. Sigamos. ¿Cuál sería el otro? Nunca os conocí. Ya, versículo del 21 al 23. ¿Qué les parece? No todo el que me dice el Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en el día, Señor, profetizamos y esto y lo otro. Y en el 23 dice, y yo les voy a declarar, nunca os conocí, apártense de mí. Entonces, ¿cuál es el versículo central? Yo digo que el 21. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estatuto número 20, ¿qué podríamos decir que es? Hacer la voluntad de Dios. El verso 21. Sí. Parafraseo. Estatuto número 20. Esforcémonos por hacer la Hagamos la voluntad de Dios y vivamos una vida genuina. Otra vez, es parecido a la otra, ¿verdad? Porque aquí te dice, no todo el que me dice Señor va a entrar en el reino de los cielos, esforzarse por sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, hagamos la voluntad de Dios. Estatuto número 20. Vivamos una vida genuina delante de Dios y haciendo su voluntad. De otra manera, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Es lo que dice aquí. Vamos a la otra. ¿Qué dice? Versículo 24 al 29. ¿Cuál es el título? Las dos bases, los dos cimientos, dice. A ver, ¿cuál sería aquí? Qué bonito este texto. Y en esta vez, yo quiero que esta parte sí la leamos. ¿Saben por qué? Porque aquí el fundamento de todo el sermón del monte. El fundamento de todo el sermón. Quiero decirles de que este fue un sermón que Jesús dice,
En el 5 dice que Jesús subió al monte y empezó a hablarle y esto, todo el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7, hasta en el 8 dice, terminó su discurso. Ahora, Cuando descendió. exacto, ahora vamos a leer la parte final del discurso de Jesús, capítulo 7, versículo 24. ¿Qué dice? Cualquiera pues que me oye todo esto que he dicho y lo hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande la ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Qué bonito, ¿verdad? Otra palabra concluyó, versículo, ¿cuál sería el estatuto último? Seamos buenos constructores fundando nuestra casa en Cristo Jesús, en su palabra, en su enseñanza, porque aquí está hablando de su enseñanza. El Señor dice, cualquiera que me oye estas palabras, en otras palabras, he terminado mi discurso. Cualquiera que oye esta palabra y la hace, yo le comparo con un hombre que fundó su casa sobre la roca. En otras palabras, fundemos nuestra vida en Cristo Jesús, que es nuestra roca.